Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Araujo Lima Alexander, en la cual les voy a exponer sobre lo que son los 7 principios de investigación criminalística. De igual manera, le informo que pertenezco a la Universidad Fermín Toro y me toca hablar sobre ese tema, el conocimiento de los 7 principios de investigación criminalística y eventual de desarrollo de ejemplos prácticos que debe comenzar a conocer que existen presupuestos de interés criminalística. Dicho presupuesto de interés criminalístico son aquellos requisitos previos que debe cumplir una evidencia física para que tengas interés hacia la criminalística durante una investigación. Cuando hablamos de un presupuesto, nos da la idea de algo previo, algo que hay que cumplir previamente. Se supone que ya existen, que se debe haber cumplido. Estos presupuestos se refieren al criminalístico, porque se entiende que son aspectos que tienen que ver con la disciplina criminalística y no con el proceso. Es decir, requisitos que deben existir para que una evidencia física sea de interés para la criminalística. Que la evidencia física guarde relación con el hecho criminal que se investiga. Cuando un criminalística llega al sitio del suceso, lo primero que realiza es el proceso de observación minuciosa. De esta observación comienza un proceso mental, o sea, una idea de cómo sucedieron los hechos, de análisis y resultado de materia de hecho. Es decir, a cambio del físico, biológico, mecánico que hay el del sitio del suceso. El criminalista está en la obligación de establecer el nexo, la vinculación que existe entre los objetos de allí. Recordemos, la criminalística compara y de relación recíproca. El criminalística debe establecer el nexo entre los objetos materiales presentes con el hecho, cuales en su criterio guardan vínculo con el hecho en las cuales son, en las cuales no. 7 principios de la naturaleza científica aplicables en su campo de acción. En la criminalística se han establecido 7 principios de naturaleza científica aplicables en el campo de acción, que son, si hablamos del primero, hablamos que es un principio de hecho, el principio de uso, disculpa, en los hechos que se comete y realiza siempre que se utiliza un agente mecánico, químico, físico o biológico. Principio de producción, en la utilización de agentes mecánicos, químicos, físicos y biológicos para la comisión de los hechos presuntamente delictuosos. Siempre se producen elementos materiales en gran variedad morfológica y estructural y representan elementos reconstructores e identificadores. Tercer principio, el principio de intercambio. Al consumarse el hecho y de acuerdo con las características del mecanismo, se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. El cuarto principio, principio de correspondencia de características, basado en un principio universal establecido criminalísticamente, la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerables sobre determinados cuerpos dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta fenómenos de la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elemento, problema, elemento, testigo. Hablamos del quinto principio, que es el principio de reconstrucción de los hechos fenómenos. Al estudio de todos los elementos materiales de prueba asociada al hecho, darán las bases y los elementos para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o el fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. El sexto principio es el principio de probabilidad, la reconstrucción de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad. Puede ser con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad, o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se podrá decir esto sucedió exactamente así. El principio de certeza y la certeza y la identificación es cualitativa, cuantitativa y comparativa de la mayoría de los agentes vulnerables que se utilizan elementos que se producen en la comisión del hecho. Se logra con la utilización de metodología, tecnología
y procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y su procedencia. Muchas gracias.